Lo que vamos a tratar de plantear es la problemática de las adicciones, un tema bastante importante para nosotros en este contexto de la sanción de la nueva ley de salud mental que fue dictaminada a partir del año 2015. Esta presentación la vamos a plantear como un diálogo, así que les pedimos que nos interrumpan, ¿no?, para preguntar o para hacer... ¿Se escucha? Esta charla la vamos a plantear como un diálogo, así que les pedimos que nos interrumpan para poder ir dialogando, replanteándonos esta conversación que nos planteamos entre Lucas, Sergio y yo. La planteamos como también oportunidades y obstáculos para una práctica compartida, mostrando aspectos positivos de la sanción de la ley y obstáculos para la implementación a nivel de las prácticas profesionales, científicas e institucionales. Para iniciar, vamos a leerles una viñeta clínica de una paciente que compartimos entre el CPA y el Hospital General. María es una paciente derivada por servicio social por problemas de adherencia al tratamiento médico. Esto sucede en el Hospital Internacional, con diagnóstico de VIH y problemática de adicción. Tiene 36 años de edad, está separada, tiene 3 hijas de 16, 14 y 12 años, y la mayor de estas vive con su padre en otra localidad. Las otras niñas de otra pareja con ella y su madrastra. Tenemos para pensar algunos datos de su familia de origen, de esta paciente María, que es oriunda de Buenos Aires y abandonada por sus padres, que también tenían problemas de alcoholismo y de violencia familiar. Se cría prácticamente en la calle y su hábitat como vivienda es precaria, persiste en una vivencia de violencia cotidiana todo el tiempo y tiene carencias extremas. En este contexto también se dan en esta niña que, siendo María joven, siendo pequeña, estoy hablando de 4 o 6 años, de estas vivencias que ella puede puntuar, y siempre en situaciones de abuso sexual se le presentan con riesgo, donde tiene que cotidianamente salir huyendo de la casa. La segunda esposa del padre, no la madre de María, es quien la aloja actualmente para convivir con sus 2 niñas menores y le da vivienda. También les queríamos plantear, ¿no?, lo que significa la historia clínica como elemento diagnóstico e histórico de un paciente. De la historia clínica hospitalaria solamente se registran datos médicos y la formulación que insiste, que es recurrente, paciente sin adherencia, para plantear la escasa posibilidad que tenía esta paciente de adherir no solamente a un tratamiento integral, sino a tomar la medicación de su enfermedad orgánica para ser derivada también a tratamiento para adicciones. Así la recibo yo en este contexto en el Hospital General. María se presenta en la primera entrevista acompañada por la asistente social, se sienta y comienza a llorar, le cuesta hablar, no puede sostener la mirada, comenta de a poco que es lo peor del mundo, una mala madre que tiene que pagar en la tierra. Toda su vida ha sido para huir, recién ahora puede pensar acerca de lo que pasó. Siempre anestesiada entre la droga y el alcohol. Trabajando por chirolas, robando, no podía sola. Con tal que le dieran para drogarse, soportaba los golpes de su marido, su segunda pareja en este caso puntual. Estuvo un tiempo bien trabajando en una institución del Estado, pero la echaron luego de un accidente de trabajo y comenzó a rodar de nuevo. Pasan unos años hasta que las niñas crecen. María nota que una de sus hijas no duerme, está angustiada, retraída. La interroga por esta situación y la nena le cuenta que su padre abusa de la mayor. Es decir, la pareja, el padre de las 2 niñas menores, abusa de la mayor hija de otra pareja anterior. Desesperada, María lo confronta, él la golpea y amenaza de muerte a la familia. Lo denuncia en el contexto de otros delitos graves que este hombre había cometido y va preso por esos otros motivos, no por la denuncia a la causa de abuso sexual.
La niña queda a cargo del padre en otra localidad y ella decide comenzar un tratamiento con internación. Está un tiempo y no lo puede sostener. En el hospital inicia psicoterapia en el año 2009, luego de llevar a las nenas al psicólogo. María viene durante unos 6 meses y decide ir al CPA, donde la reciben Sergio González y Lucas Tosi. Hace unos meses, luego del 2009, vuelve, fines del año 2013, vuelve a solicitar un turno para hablar, está mejor, cocina, hace tortas para tomar la merienda con las nenas menores, ahora habla con Celeste, la hija mayor, van de a poco haciendo vínculo. Ayuda a las nenas en el colegio, pero siempre siente que se desarma. No ha tomado ni drogas ni alcohol. Como tema para este momento se pregunta por qué no puede hacer el trámite de la asignación universal por hijo. Ahora Sergio va a retomar este planteo que hacemos de la nueva ley. Esto a manera de disparador para que podamos pensar pautas en torno a la asistencia de personas con estos sufrimientos, ¿no? Con padecimientos psíquicos. Bueno, bueno, este disparador lo pensamos para ubicarnos un poco en las realidades clínicas que son diferentes, estas nuevas subjetividades, y en este contexto en el cual se enuncia una nueva ley de salud mental y que se propone una mirada integral de la persona que padece con padecimiento psíquico y un trabajo de una adecuación interinstitucional que aparece como una posibilidad. Nosotros, a partir de este trabajo, lo que nos pusimos a reflexionar es todas las posibilidades que abre la nueva ley de salud mental y a la vez muchos puntos de resistencia, o sea, puntos de tensión en los cuales la realidad de nuestras instituciones, la realidad de nuestra formación de grado, la realidad de la formación de posgrado, es decir, toda la realidad académica y la realidad de las instituciones de salud proponen, digamos, como límites de transformación, digamos. Actualmente son verdaderamente puntos a lograr esa transformación que propone la ley de salud mental, ¿sí? Son oportunidades que se abren, pero que, bueno, no necesariamente se van a instituir, porque realmente en todo lo que tiene que ver con lo instituido hay mucha resistencia de las identidades profesionales y de lo que tiene que ver con realmente la voluntad política de una transformación. Bueno, nosotros planteamos primeramente 3 puntos, digamos, cada uno va a hablar de oportunidades que abre la ley y de consolidaciones de una larga lucha, y después los puntos de resistencia, ¿no? Bueno, la perspectiva del sujeto del derecho, como la ley se plasma, esta ley que se instituye en el año 2010, diciembre del 2010, una propuesta del diputado Gorbach, y que al principio tuvo una resistencia de muchos lugares, en el campo de las adicciones, todo lo que es la parte más relacionada con las ONG, lo que organiza, que es la Federación de ONGs, prestadoras de ONG, que es FONGA, todo lo que tiene que ver también con APSA, y nosotros, que es la Asociación de Psiquiatras Argentinos, y nosotros vimos cómo leíamos que a partir de este año hay todo un campo fértil, es una lectura subjetiva, pero la compartimos, ¿no? Con indicadores tales como en el primer congreso de APSA del año 2011 hubo una fuerte crítica, casi todos los paneles que se dieron en el congreso de psiquiatría apuntaban a hacer una crítica acerca de lo incorrecto, los errores de la ley, los espacios que se proponían como un lugar de posibles tergiversaciones, ya sea en el plano psicopatológico, ya sea en el plano de las responsabilidades. Posteriormente se pasó en un segundo congreso en el cual se destacaron mucho la responsabilidad que tiene el psiquiatra por sobre el equipo,
que muchas veces esa equidad no es la misma responsabilidad frente al que tiene el psiquiatra, a pesar de compartirla en la ley. Y en el último año hubo todo un proceso en el cual hay una plena aceptación y hay toda una expansión de acentuar la prevención y la salud social comunitaria. Entonces, bueno, entre estos indicadores y otros indicadores que fuimos observando, nos da que pensar que hoy por hoy sí hay una plena aceptación y legitimidad de la ley, con lo cual esta oportunidad, bueno, ahora hay que construir. La fortaleza de plantear que la persona que tiene un padecimiento psíquico es un sujeto de derecho, con lo cual legitima la perspectiva de la salud mental desde una lectura de los derechos humanos y que propone un máximo de garantías para que no se violenten que no se vulneren los derechos humanos de las personas que están internadas, de las personas que con padecimiento psíquico y que reciben cualquier forma de tratamiento, sea ambulatorio o de internación. Otro punto de mucha fortaleza es la institución de un equipo interdisciplinario. La toma de decisiones acerca de los diagnósticos, de los tratamientos, de la evaluación de los tratamientos, se llevan a cabo en diferentes equipos interdisciplinarios, lo cual abre una democratización de los agentes de salud. Es decir, los agentes de salud, hay una primera ruptura con un modelo médico hegemónico en el cual el psiquiatra era principalmente el que tomaba decisiones acerca de juicios clínicos en determinados momentos de las intervenciones, como podía ser incluso una internación. Hoy en día el psicólogo tiene un lugar de reconocimiento, y lo mismo que los demás agentes de salud, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, y esto abre una democratización, un diálogo entre profesionales. Eso es un punto muy fuerte de la ley, muy interesante. La inclusión de la problemática de las adicciones en el campo de la salud mental. Ese es otro punto interesante. Como vamos a ir echando siempre con nuestra experiencia, bueno, vamos hablando de quiénes somos y de los momentos en que transitamos en ese entonces, ¿no? En el año 2010, cuando se sanciona la ley de salud mental y cuando se incluyen las adicciones dentro del territorio de la salud mental, en la provincia de Buenos Aires, la subsecretaría de atención de las adicciones pertenecía al desarrollo social. O sea, fíjense lo paradójico del asunto, ¿no? Recién en el año 2012 vuelve a pertenecer a salud, la subsecretaría de atención de adicciones. Con lo cual, bueno, ese fue todo un logro también, ¿no? También que no deja, por más que sea un logro, no deja de lugares de interrogación, de tensión, que vamos a ir analizando de a poquito, ¿sí? Nosotros lo que pensábamos a partir de, sobre todo, de dos cuestiones. Una que tiene que ver con un órgano de revisión y otro punto que es la intersectorialidad. Yo los voy a mencionar simplemente, pero a partir de esta lógica de establecer un sujeto de derecho, de entender la salud mental y la salud en general como un proceso bio, psico, socio, histórico, cultural y económico, y que a la vez es todo un proceso de construcción social y que se necesita una dinámica de un proceso de construcción social, un diálogo entre los diferentes agentes de salud y las diferentes instancias y sectores. Se abre una oportunidad de diálogo, pero desde un primer reconocimiento de que el diálogo no está construido, ¿sí? Un punto de obstáculo que nosotros observamos es esta lógica partidaria. ¿Qué llamamos como lógica partidaria? Que en realidad la intersectorialidad y la constitución de órganos de revisión, ya sea a nivel nacional, provincial y en todas las localidades, está atravesada por una lógica que tiene que ver con la manera en que se hace política
en nuestro país. ¿Cuál es esa lógica en lo que tiene que ver con las instancias? Que generalmente lo que tiene que ver con los puestos directivos generalmente son por concurso, como ustedes saben, ya sean los hospitales los hospitales públicos, ya sean en las instituciones de salud en general. Pero los cargos que van en forma ascendente, que generalmente no se conocen mucho, que son distritales, regionales, y en esa verticalidad que tiene la provincia de Buenos Aires, los puestos generalmente son políticos. O sea, son cargos que se disputan, no se concursan, que no están puestos en una lógica de elección democrática de los diferentes agentes de salud que intervienen, sino que son cargos políticos. Eso hace que la política en salud pública sea muy inestable. ¿Qué quiere decir? Cambia un subsecretario, cambia un secretario y cambian todos los cargos, menos los directores, que más o menos se preservan, pero son los cargos que generalmente son profesionales con muchos años de experiencia. Pero los cargos regionales muchas veces son ocupados por personas que no tienen ni siquiera experiencia en la materia. Responde más bien a una militancia. Esa lógica de la militancia y de ocupar un lugar de poder, que es algo que hay que empezar a hablarlo, porque si no, es un obstáculo para la intersectorialidad, porque la intersectorialidad y los diferentes órganos de control van a estar atravesados por esta lógica partidaria. Nosotros pensamos que es un punto crítico y que no se habla, que está totalmente invisibilizado, pero si no se pone sobre el tapete no va a poder instituirse una ley, porque lamentablemente no va a haber diálogo, ¿se entiende? La mirada creacionista, esto es un punto digamos, problemático de la ley, sobre todo nosotros lo pensamos en relación con cómo se difundió la ley al principio. Es decir, en los años 2010 y 2012 la ley tuvo una mirada creacionista. Se dijo, a partir de ahora se va a poder pensar en esto. Nosotros lo interpretamos como algo que generó más resistencia. En realidad es una ley muy potente, que se basa en los derechos humanos y que tiene toda una historia en la cual se repara muchas prácticas libertarias que ya vienen de los años 70, pero si en ese momento estoy hablando de la difusión de la ley dentro de las instituciones de salud, ¿sí? No estoy hablando de quizás para lo que fue hacia el exterior. Esa mirada creacionista que también es como un sesgo político, y cada político viene y dice, acá estamos inventando algo y nosotros lo hicimos. Y eso es una forma de hacer política que también es un obstáculo. Un poco funcionó, al menos durante 2 años, porque lo que generó es que mucha gente que estaba trabajando en el ámbito de derechos humanos desde hace mucho tiempo, gente que ha estado trabajando y luchando porque las adicciones fueran parte de una práctica libertaria. No sé si ustedes saben, pero digamos, el campo de las adicciones estuvo muy restringido hasta los años 90, más que nada a lo que eran los tratamientos no profesionales. Había, digamos, una mayoría de tratamientos no profesionales. Y había incluso lo que eran las comunidades terapéuticas viejas, en adicciones no había profesionales. Desde el año 90 hay mucha gente que viene luchando por la profesionalización que se ha consolidado. Y de alguna forma es el reconocimiento del trabajo de toda esta gente. Mucha gente dentro del campo de adicción sintió que no se la incluía ni en el diálogo, ni que no se la incluía en ese reconocimiento de la propia lucha, ¿no? Con lo cual durante 2 años la ley generó paradójicamente resistencia, innecesariamente, porque podría simplemente carecer de esa mirada creacionista y de reconocer la lucha de muchos actores dentro de la salud pública. Bueno, y la ausencia de lo interdisciplinario en la formación de grado. Bueno, este es un punto también interesantísimo, es una posibilidad que se abre y que nosotros pensamos que llevaría a una posible transformación de la formación de grado, incluso de la psicología, ¿no? Porque ustedes saben que el Ministerio de Educación
es uno de los agentes que dentro de la intersectorialidad va a intervenir para un diálogo con las universidades y repensar las formaciones de grado, ¿no? Desde ese lugar, las formaciones de grado tendrían que dar lugar a la interdisciplinaridad. Nosotros venimos de una herencia positivista, de una herencia en la cual los modelos de facultades europeas generan identidades profesionales sesgadas, digamos, no es común, a pesar de que compartimos un espacio donde nos encontramos muy cerca, el contacto que tenemos con las otras facultades es bastante distante, ¿no? No estamos muy al tanto de lo que se está haciendo en terapia ocupacional, lo que se está haciendo en trabajo social, por decir, ámbitos de la salud. Si bien en los últimos años hay equipos interdisciplinarios en investigación, todavía no hay un diálogo establecido, y eso sería un punto interesante que se moviera, ya sea la formación de grado, los posgrados, y que la interdisciplina sea un tema de la formación misma. Bien, yo creo que en este caso que pusimos como disparador, es importante ver que hay varias cuestiones. Una es esto que estábamos hablando de lo interinstitucional, de la ausencia de interdisciplina. Y en este caso, como se fue resolviendo, implicó más bien un diálogo informal, es decir, un diálogo no establecido, porque no hay diálogo establecido entre las instituciones, ¿sí? Que es un campo a consolidar. Lo que nosotros hicimos, lo que se hace mucho en la práctica cotidiana, es decir, bueno, una paciente tiene tal problemática, va a ir a tal institución, y nos preguntamos, ¿quién está allá? ¿Quién está allá? A ver, está Claudia, macanudísimo, teléfono. Pero no existe la posibilidad, si no tenés alguien adentro de la institución, la resistencia que puedes tener es enorme. Entonces, ese es un punto a construir. Estas críticas no son, digamos, lo que pretendemos es pensar juntos, ¿sí? Son lugares a construir. Acá lo interinstitucional funcionó porque somos personas que nos queremos, nos conocemos de otros ámbitos y valoramos el trabajo que hace el otro, pero muchas veces lo que se va encontrando en las diferentes instituciones es una no validación del otro profesional. ¿Por qué? Bueno, por esta lógica que estamos hablando, ¿sí? de que nosotros no venimos entrenados a pensar en términos interdisciplinarios, no pensamos en términos interinstitucionales, sino pensamos en nuestra facultad. Nosotros tenemos una identidad, nosotros somos, no importa la corriente, qué sé yo, pero somos, y bueno, y a veces la psicología tiene esa característica aparte. ¿Sí? Aparte. Perdón, sí importa la corriente. Sí, tienes razón. Yo pensaba en terapia ocupacional, pero también siempre está esa cuestión aparte de los paradigmas. En este caso intervino una terapeuta psicoanalista, un terapeuta cognitivista y una terapeuta sistémica para la hija, o sea, y todos dialogamos. Eso estuvo bueno, pero todos dialogamos con teléfono en mano y nos fuimos a visitar y tener entrevistas, o sea, no hubo ninguna instancia que la institución nos validara, o sea. Así que bueno, lo que hay que lograr es ese punto, ¿no? No sé si quieres avanzar en este tema. Un poco como esto que dice Sergio, ¿no? En realidad el tratamiento integral que se le pudo brindar a esta paciente radicó en una cuestión del contacto, del conocimiento que tenemos nosotros como compañeros de trabajo profesionalmente, como áreas donde volcamos intereses de formación similares. Y voy a plantear en relación a esto que decía Sergio también aspectos positivos como es la sanción, entre comillas, de la cobertura que tiene la obligación de poseer cada obra social como parte, todas las coberturas sociales, las obras sociales tienen la obligación de incluir entre sus criterios de admisión algo que está pautado por el programa médico obligatorio. Estudios de consultas básicas, de evaluaciones orgánicas o psicológicas,
y estudios de alta complejidad. Habría que pensar si, es decir, cómo se puede plantear la obra social e incluir a personas con padecimiento psíquico en un contexto histórico, en el sentido que dice Sergio, ¿no? No es que esto surge en el vacío, la formulación de la ley o la apertura de las obras sociales, sino que es posibilitado con un contexto político, pero también y más aún histórico. Quiero destacar también como aspecto positivo que los psicólogos a nivel profesional en los últimos 10 años hemos podido incluirnos en un puesto de trabajo como nunca antes, ¿no? Esto es un aspecto muy positivo de la tarea. Pero por otra parte, sigue siendo muy intensa en las prácticas la derivación del médico, es decir, el psiquiatra que diagnostica y deriva para tratamiento psicológico. De hecho, hace 2 semanas el Colegio de Psicólogos, a partir del Distrito Provincial de Colegio de Psicólogos, sancionó un decreto donde el profesional psicólogo también puede otorgar licencias, ¿no? Porque esto está dentro de sus propias incumbencias laborales, ¿no? Antes esto, la licencia de índole psiquiátrica, mayormente conocida, era pautado únicamente por el profesional médico que ponía diagnóstico, tratamiento y pronóstico, es decir, a cuánto tiempo el paciente iba a recuperar su capacidad o salir de su malestar subjetivo. Esto para nosotros es importante. La cuestión de las coberturas sociales también está atrapada de alguna manera en lo que plantea Sergio de la intersectorialidad. Porque este órgano de concentración de cómo vamos a hacer para formalizar y poner en práctica esta ley de salud mental también atañe a las obras sociales. Voy a mencionar algunos de las instituciones que están abocadas a esta tarea. Ministerio de Salud, Desarrollo Social, instituciones FONGA, que es la Federación de Instituciones dedicadas a la asistencia de las adicciones que están concentradas en Buenos Aires, ¿no es cierto? No tenemos, digamos, una institución FONGA acá en Mar del Plata. Ministerio de Justicia y Defensa, CEDRONAR, instituciones de trabajadores y profesionales y otras instituciones de las organizaciones civiles. Esto está pautado en un protocolo que se los vamos a dejar de la reglamentación, que es tan complejo poder pensar quién va a dirigir y quién va a marcar las pautas para la asistencia, ¿no? Es difícil pensar en un protocolo de trabajo, ¿no? Que diga, bueno, vos haces esto, el distrital hace esto, lo deriva al regional. Estamos hablando de ministerios, estamos hablando de cuestiones de Estado, ¿no? Pero bueno, la cobertura de obras sociales hoy la está discutiendo, no está formalizada totalmente lo que es la Superintendencia de Servicios de Salud y los distritos profesionales, que la verdad, nuestra experiencia, los profesionales de las instituciones públicas y privadas no hemos sido convocados, estamos hablando de una ley del 2010. O sea que no todos hemos participado en un diálogo que aporte a cómo vamos a trabajar en ese sentido. Otra cosa importante es, como aspecto problematizador y que puede obstaculizar la asistencia en esta problemática, es la ausencia de formación de grado, y lo digo en todas las disciplinas, por lo menos las que se dedican, ¿no?, institucionalmente a asistencia de pacientes. No tenemos conocimiento de políticas sanitarias. Ustedes fíjense qué impactante. Estuve mirando los números de la cantidad de habitantes que tiene Mar del Plata. En el último censo del 2010 somos 750.000 personas, más 330.000 que se reciben en la temporada de verano. Este número se equipara al distrito de La Matanza y a La Plata. O sea que tiene mucha movilidad habitacional, de inserción en la ciudad, y no conocemos, por ejemplo, como deberíamos hacerlo, cuáles son las zonas más vulnerables, cuáles son las zonas que no tienen servicios sanitarios básicos, cloaca, no sé, gas, agua.
qué problemáticas tienen esas zonas habitacionales. Eso es un elemento que no conocemos, porque si pudiéramos conocer esta construcción social marplatense, podríamos fijar una agenda de órdenes de prioridades. También podríamos pensar qué instituciones pueden recibir a personas con padecimiento mental, sufrimiento psíquico, y cómo articular esas derivaciones. Esto es un elemento que desconocemos. La cuestión de la falta de especificidad. Sergio mencionaba la dificultad del trabajo interdisciplinario. Dificultad en el sentido porque tampoco estamos formados para trabajar interdisciplinariamente. En el caso particular que somos egresados de la universidad con esta currícula, una currícula que a diferencia de otras a nivel nacional tiene una apertura hacia otros paradigmas, por lo menos en los primeros años, donde uno puede quedarse pensando algo del orden de la curiosidad intelectual, ¿no? Para en otro momento ir a buscarlo, ¿no? Mi formación clínica es orientada y apoyada en el paradigma psicoanalítico, pero también en ciertas hegemonías de cómo asistir a un supuesto paciente. En ese sentido, nosotros hemos heredado una concepción de asistencia que plantea que para que haya paciente, para que una persona se constituya como paciente en un tratamiento, tiene que haber una demanda subjetiva. Una cuestión es el motivo de consulta y otra cuestión es esta idea de demanda subjetiva donde la persona tiene que tener una cierta implicación, un compromiso para ser asistido. Esta idea también que se plantea como el lugar de supuesto saber que se le da al analista o la figura de responsabilidad en la conducción de un tratamiento para la psicoterapia. Bueno, y todas estas temáticas nosotros las hemos tratado de replanteárnosla. Entonces, ¿cómo asistir a alguien que no plantea demanda alguna? Alguien que no pide, alguien que llega por distintas cuestiones, ¿no? En esta idea también que la va a desarrollar Lucas de consumo problemático de drogas, que pensamos que es iatrogénica, este planteo es iatrogénico en un punto, es estereotipado y genera elementos de discriminación. ¿Cómo hacemos con eso? ¿No? Los pacientes que vienen impuestos. No hay una demanda dirigida hacia un equipo o hacia la figura de alguien que asiste. Son personas que la nosografía psiquiátrica las puede clasificar como alexitímicos, que tienen problemas en transmitir sus vivencias, expresar discursivamente qué les pasa, qué los afecta, de qué sufren. No pueden formular algo de eso, y en el caso que esto empiece a ser formulado, tenemos otros pacientes que donde no hay palabra, ¿no? El paciente no habla, no sabe por qué está ahí, no vivencia como una problemática lo que sucede. Hay una escisión en relación a esto. Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros egresados de esta formación que estamos planteando? La demanda la invertimos. Es el terapeuta el que genera la demanda. Yo te quiero atender, yo quiero asistirte, yo me planteo qué intervención posible para incluir algo del orden del vínculo, porque esta es la problemática puntual que tenemos, ¿no? Las personas que sufren tienen cuestiones de graves carencias, ¿no? de los vínculos tempranos, de los vínculos que han hecho en el desarrollo de su crecimiento personal. Y esto también es un obstáculo para la interdisciplina, porque también lo que hemos podido aprender y entender nosotros es que hay un cierre sobre sí de los propios paradigmas científicos. Poder dirigir la demanda a un otro para asistirlo también tiene que ver con cuestionar algo del orden de la identidad profesional, sin que eso me desbaste, es decir, sin que eso me quite mis propios parámetros asistenciales. Porque, por ejemplo, ¿cómo pensar en la institución pública? En el caso del hospital regional, es un hospital que asiste problemática aguda. Si se recibe a la persona en crisis y después se la deriva a los
instituciones de atención primaria. La ley se piensa para el año 2020 avanzar en esto, donde las instituciones monovalentes, los servicios de atención psiquiátrica desaparecen para ser incluidos dentro de los hospitales generales. Hoy actualmente las personas que consultan por problemática, entre comillas, que consultan o son asistidos por problemática de adicciones, son derivados a las instituciones especializadas para la atención de adicciones, cuando esto se está desarticulando. Entonces hay como una contradicción entre discurso científico, político, social, que hace también a replantear esta cuestión de la interdisciplina. La interdisciplina es una praxis, más allá que ha sido teorizada, ha sido posible de serlo a partir de una praxis, que genera estas contradicciones, ¿no? De poder discriminar o poder preguntarse acerca de la relación y las disrupciones que tiene esa relación entre lo social, lo somático y lo psíquico. También cuestionar los narcisismos, de tener la fórmula perfecta para asistir o para resolver una situación. Muchas de las cuestiones también que hemos recibido positivamente como formación y que nos cuesta también ejercer, es que el psicólogo, además de los ámbitos que decide ejercer, es un profesional que tiene que poder pensar. La formación nos tiene que dejar como herencia el ejercicio del pensamiento, de la reflexión, y que por ahí a veces esto no es tan valorado, reflexiones sobre un equipo, sobre situaciones, sobre tratamientos. Por eso surge esta pregunta, ¿no? Si la adicción es un mero efecto de aquellos paradigmas que plantean que hay un sujeto estructurado y que la adicción es un síntoma, y si es un síntoma, ¿cómo plantean un diagnóstico diferencial? El psiquiatra tiene una concepción de hombre, la asistente social otra, la terapista otra, el psicólogo otro, y al interior de la propia disciplina la tensión entre la formación cognitiva conductual, psicoanalítica, sistémica, no podría decirlo tan vehementemente porque no tenemos una formación sistémica en nuestra currícula, por lo menos actualmente. Y la problemática de la invalidación, justamente por esta cuestión de quién asiste a quién, de las otras instituciones. El paciente, cuando es derivado a otra institución, no hay fundamentos formales entre instituciones que digan cómo se deriva, cómo se asiste un paciente, ¿no? O quién lo recibe, o cómo se arman los equipos de trabajo, es decir, una tarea más formalizada, más protocolarizada de esta problemática. Como decía Sergio, ¿no? Esta paciente que compartimos lo hicimos informalmente, y esa comunicación profesional que tuvimos aportó a pensar cada uno de nosotros un tratamiento posible. Bueno. Es medio raro esto de... Tengo inhibido el lenguaje no verbal, así que soy mucho de usar las manos y... Pero no vuela. No, bueno, en ciertas circunstancias. Siempre como que es bueno empezar cuando uno empieza a hablar y demás, hacer alguna broma, así, desinhibe un poco, pero soy pésimo con eso, así que seguramente diga algo fuera de lugar y sarcástico y que tenga consecuencias tal vez académicas, que no quiero padecer. Pero bueno, seguramente cuando me vayan calentando los motores, algo fuera de lugar diga. Bien, un poco voy a hablar de los puntos que especificamos y tal vez retome algo de lo que fue planteando Claudia y Sergio. Estaba pensando en parte lo que estaba diciendo Claudia. Me parece que Claudia, digamos, se definió desde el paradigma del sistema como su práctica, ¿no es cierto? Desde la práctica psicoanalítica.
Y el planteamiento respecto de la demanda y esa pregunta, que es una pregunta que tiene efectos, estaba pensando, me parece que es adecuado el término de revolucionario, ¿no es cierto? Porque implica todo un cambio en lo que es el tratamiento de la formación que nosotros tenemos. Acá estamos pensando en una problemática, digamos, en la cual el paciente o la persona o el padeciente llega a la institución y no hay una demanda tal como nosotros la estudiamos en algún punto o a partir de la cual nos vamos formando y vamos armando esa representación de lo que va a ser ejercer el rol de psicólogo, en este caso de la psicología clínica. Es diferente, entonces para hablar también e incluir algo de tratamiento, y Sergio o Claudia, si me desvío me corrigen. En el tratamiento de las adicciones me parece que hay una parte, por lo menos en comunidad terapéutica, que tiene que ver con la construcción de la demanda, con la construcción de la motivación para el cambio, ¿sí? Y que eso en algunos casos es parte fundamental de los primeros meses incluso de tratamiento, y que esa motivación para el cambio de alguna manera es un punto que no solo se trabaja en el primer momento del tratamiento, sino en todo el proceso de cambio, porque la ambivalencia hacia el cambio, incluso en ciertos perfiles de consumidores, por ejemplo cocaína, es marcada. Entonces, esto de que estoy realizando este proceso de cambio, en un primer momento está esto de me quiero ir y no me voy porque si no mi familia se va a enojar conmigo. La atribución hacia el cambio está ubicada externamente. Y después la ambivalencia va tomando expresiones distintas a lo largo del tratamiento. Pero quería comentar esto porque está relacionado con lo que planteaba Claudia respecto de la demanda. Si no hay demanda, no hay paciente, esa pregunta o esa fórmula que a veces tiene como ribetes dogmáticos y tiene efectos también de responsabilizarse, ¿no es cierto? Como agente de salud mental. En tanto no haya demanda, yo no sé qué hago, ¿no es cierto? Entonces, no compartimos que no funciona tan así. Por lo menos la práctica nos muestra otra cosa. Vamos al punteo estrictamente hablando. Anticronificación. La ley de salud mental tiene como un punto muy importante al referirse al campo de la salud mental, y en esta inclusión tan importante que un poco marcaba Sergio respecto de todo el paradigma y la militancia de los derechos humanos, en validar, garantizar, reconocer, potenciar los derechos humanos de las personas que hacen tratamiento o inician un proceso de cambio, ¿sí? Esto, a ver, un poco tiene que ser contextualizado, porque cuando decimos anticronificación y que la ley tiene un punto fuerte en ese aspecto y toda esta aclaración que estoy haciendo, esto se plantea en relación a aquellas instituciones monovalentes, esos dispositivos de control, ¿sí? Que ustedes tal vez hayan visto en psicología social, autores como Goffman, ¿sí? o el texto de Franco Basaglia, de la institución negada, toda la corriente antipsiquiátrica italiana, critica justamente estas lógica corporativa de instituciones, que cuanto más pacientes internen y cuanto más pacientes están en esa institución, más dinero reciben, ¿sí? Eso es clarísimo, eso nadie lo niega, eso es una realidad. Pero por lo menos donde trabajamos con Sergio, en la comunidad terapéutica, la comunidad del Estado provincial, desde que abrió sus puertas a la actualidad, los tiempos de internación se van reduciendo. No hay ya internaciones de 1 año, 2 años, mucho menos. Estamos hablando de 5 meses, 6 meses, 7, 8 meses, y esos son los tiempos. Entonces, ahí la ley, para mí, tiene un error conceptual importante que tiene implicancias prácticas. ¿Por qué tiene implicancias prácticas? Porque en el artículo 27 de la ley habla de estructuras monovalentes, de su transformación, de su alteración y de su alteración o modificación definitiva para el 2020. Por ende, el lugar en
el cual trabajamos con Sergio, va a tener que ser modificado, entiendo yo, ¿no es cierto? Sí. Y si no, no sé qué pasará, pero ¿por qué digo esto? Porque la comunidad terapéutica entonces parece que es homologada en ese artículo que les digo, 27 de la Ley de Salud Mental, a una institución psiquiátrica, de institución de control social, lo cual, digamos, eso es un error conceptual por un lado e histórico, porque la comunidad terapéutica surge desde Maxwell Jones, surge para criticar las estructuras psiquiátricas de control, lo monovalente. Entonces ahí no está claro. No está claro qué quieren decir en ese artículo y tampoco está claro en el decreto de la reglamentación de la ley. Eso es un problema. Es un problema que vamos a ver cómo se resuelve. Un poco para sintetizarlo, hay una homologación, creemos nosotros, en ese artículo 27, de la estructura monovalente psiquiátrica con la comunidad terapéutica. ¿Sí? Esa es un poco, es una de las confusiones como conceptuales que tiene implicancias prácticas que notamos. El dogmatismo expresado en la cuestión de la rigidez del rol, ¿no es cierto? Eso, de alguna manera, a partir de todo lo que desarrollaron Claudia, de la interdisciplina, ¿sí? Es cuestionado positivamente en la ley, porque abre el juego a diferentes agentes de salud mental, no necesariamente profesionales, eso también es interesante marcarlo, es decir, tenemos acompañantes terapéuticos, tenemos operadores socioterapéuticos, una serie de agentes del ámbito de la salud mental que son considerados no profesionales, no en un sentido despectivo, sino en el sentido de la diversidad, y de hecho en los equipos interdisciplinarios que constituimos hay profesionales y hay no profesionales, y hay lo que se llama también operadores recuperados. Entonces, el sistema terapéutico de las comunidades terapéuticas son complejos. ¿Por qué tiene toda esta diversidad? ¿No es cierto? Esta diversidad de roles y esta diversidad de tradiciones también, por lo que decía Sergio, de que hubo una tradición respecto del abordaje de las adicciones vinculada a lo no profesional. Ustedes han escuchado hablar de NA, de Narcóticos Anónimos, de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Y las primeras comunidades terapéuticas, un poco no, sino bastante, en Argentina por lo menos tuvieron la filosofía, estaban basadas en la filosofía de la autoayuda, ¿sí? Entonces, eso después se fue modificando, se fue transformando, y hoy los profesionales tenemos cierto lugar en las comunidades terapéuticas de positivo. El dogmatismo también es una cuestión que se expresa intradisciplinariamente, podríamos decir, porque el diálogo no es solo interinstitucional entre los distintos sectores, sino que es un diálogo con los profesionales, en el caso de la psicología, con los psicólogos que forman parte del equipo interdisciplinario, que cada uno puede tener a su vez su perspectiva teórica, su perspectiva de trabajo, de cómo interpretar el caso, de cómo interpretar la problemática. Entonces ahí hay todo un esfuerzo de construir un diálogo y de construir ciertos criterios comunes de trabajo que es arduo. Lo que les decía un poco recién, ¿no es cierto?, respecto de cómo la comunidad terapéutica es homologada a los dispositivos manicomiales. Eso no es una interpretación nuestra, pero que fue confirmada, digamos, una pequeña y breve charla con los autores de la ley frente a la pregunta de si entendían que la comunidad terapéutica era homologable a las instituciones que abordan el espectro de la psicosis. La respuesta clara que fue sí. Entonces, eso a mí es un tema que verdaderamente me preocupa, porque tiene implicancias prácticas, y como decía Claudia, refiriéndose al tema de la demanda y heterogéneos. Hay un alejamiento de las prácticas cotidianas. En la práctica es difícil
es difícil a veces plantear llevar al terreno lo que plantea la ley, por lo menos a veces en una institución o en las instituciones como las que trabajamos, por distintos motivos y distintas razones. ¿Sí? Está a veces planteado en el terreno de lo ideal, y después en la práctica nos encontramos con una serie de barreras estructurales de distinto orden. Una que me interesaría marcar, que es un poco lo que dijo Sergio, de la lógica partidaria. ¿Qué le explicaba? Eso verdaderamente es así, y del mito o de la mirada creacionista. Recuerdo muy puntualmente un ejemplo. Principios del 2011 llegan autoridades a nuestro lugar de trabajo donde nos vienen a plantear que habían descubierto algo muy novedoso, una nueva manera de trabajo, claro, que era la nueva ley de salud mental, y nos venían a informar sobre los derechos humanos y demás. Y gracias a Eduardo Zamorano, ustedes lo deben conocer, y a todo el trabajo que se hizo, ya se venía trabajando desde esa perspectiva, de esa mirada, hace como 5 años, ¿sí? Y no hubo una convocatoria, lo que decía Pedro, no hubo un esfuerzo y una práctica del diálogo, ¿sí? ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Y cómo piensan esto? ¿Y cómo lo ven? ¿Pero es así? ¿Esto está bien? ¿Va por acá? Eso... No, está esta verticalidad, ¿sí? Está esta verticalidad, y esos lugares que funcionarios son definidos por lógicas partidarias, ¿sí? Por pujas de poder. Eso es una realidad concreta, ¿no? Y se va moviendo con esa dinámica. Eso, en un trabajo que escribió Sergio, cuando sé que puedan ser definidos esos puestos por los propios agentes de salud, los que están en la trinchera, ¿sí? Eso es interesante, votando democráticamente. Eso no creo que ocurra, pero eso es una barrera estructural realmente grande. ¿Por qué? Porque lo que uno siente, o por lo menos lo que yo siento en el trabajo, es que, pucha, pero no nos dejan hacer lo que creemos que podemos hacer bien, ¿sí? Entonces eso, abordando una problemática que en sí trae muchísima frustración, por acá no estamos hablando de cura, hablamos de cambio, de recuperación. De hecho, la idea de cura en psicología podría repensarse, pero estamos hablando de eso. Entonces, aparte, estas inhibiciones, estas barreras, como decía, es difícil. Hay un fuerte hincapié, y es como un efecto paradójico, ¿no es cierto?, de la ley, en garantizar los derechos del paciente, pero en ese hincapié se trastoca en algunos casos los aspectos sociosanitarios de la problemática, el tratamiento en sí. Entonces ahí la ley cobra esto que Sergio también lo habían dicho, el efecto paradójico, ¿no es cierto? Termina teniendo como un efecto casi iatrogénico. Y esto no son, sí, son interpretaciones nuestras, pero también son vivencias nuestras de trabajo. Así lo hemos vivido, ¿no es cierto? Así nos ha pasado. Entonces, es un punto también problemático. Y el último punto, el de la falta de especificidad. Falta de especificidad en relación a qué pasa con esta titulación o esta denominación de la subsecretaría. Es Subsecretaría de Salud Mental y Atención de las Adicciones, ¿sí? También algunos han propuesto la ley en su momento como la ley de salud mental y adicciones. Lo que no nos queda claro ahí es qué tiene que ver el I, ¿sí? Porque ¿a qué alude el I? O sea, conecta, unifica, aparta, propone algo como principal, en este caso la salud mental, y las adicciones como en un segundo plano, marginalizado. De hecho, si ustedes ven la ley, las adicciones están en el artículo 4 y se dice que forman parte del campo de la salud mental, pero después no se dice más nada. No se dice más nada de la adicción y del campo de forma específica. En ese mismo artículo 4 también
carece de especificidad porque utiliza el término de uso problemático de drogas. Bueno, nosotros no hablamos de drogas. El término de drogas es un término moralista, confuso, digamos, ideologizado también. ¿Por qué? Porque cuando solemos hablar de droga, no incluimos en el término droga lo que son las sustancias psicoactivas legales, ¿sí? O sea, tabaco, el alcohol, sustancias psicoactivas. Entonces, es preferible y es realista, es más realista en términos terapéuticos y también en términos conceptuales utilizar el término de sustancias psicoactivas. Ese es un término específico y es el que, desde esta mirada, me parece que es el que corresponde, ¿sí? Porque no es un divague conceptual y que queda en ese terreno. Cuando empezamos a tomar contacto con los pacientes y con la familia de los pacientes, surge esto, de que en realidad mi problema es con la droga. Claro, mi problema es con la droga, con esta sustancia psicoactiva, pero no hacen alusión a otro tipo de sustancias como el alcohol. Entonces ese consumo no está problematizado, lo cual no es un detalle menor, pero no está problematizado ni por el paciente ni por la familia del paciente. Entonces nos encontramos que en los primeros contactos, en las primeras, segundas y terceras a veces, salidas terapéuticas, la persona llega a la casa y tiene toda su familia ahí esperándola ¿cómo? Claro, con la fiesta, entonces para festejar, que está haciendo tratamiento, que está cambiando con distintos tipos de consumos ahí. Entonces, ven que no es solo una cuestión conceptual, que tiene implicancias clínicas, lo que digo, terapéuticas, o lo que decimos, que es relevante, no es que... No, ¿para qué vamos a discutir esto si es solamente teórico? No, tiene efectos en la práctica y en lo que uno le puede decir al momento de intervenir con un paciente. Entonces, no es algo que quede en segundo plano ni mucho menos. Un poco son lo que quería hacer tenía que ver con estos puntos y con esto, por otra parte, lo que decía del hincapié que se hace en garantizar los derechos muy favorablemente como un punto muy positivo, pero que tiene a veces efectos paradójicos, esta confusión de las comunidades terapéuticas homologadas a estructuras de control social, monovalentes. Y la pregunta, me parece, si la pregunta interesante es, o que por lo menos a mí me interesa, es si las adicciones pueden formar parte del campo de la salud mental, o tiene alguna especificidad, o tiene elementos característicos de esta problemática que plantearía de alguna manera el avalar, el argumentarla como campo distinto, ¿sí? No solo desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista práctico, ¿sí? Esta me parece que es una pregunta que es válida hacernos y que me parece que no se le hicieron al momento de pensar la ley y presentar el proyecto y aprobarlo y hacer toda su publicidad correspondiente. Eso, por mi parte. Quiero cerrar. No sé, hablamos mucho, díganos. ¿Quieren hacer preguntas? ¿Quieren decirnos lo que les parezca? ¿Estamos equivocados? ¿No? Otra cosa por ahí que deja planteado Lucas es la problemática de los indicadores epidemiológicos en salud mental. Saben que en la provincia no hay datos. Y también formativamente decimos, bueno, para construir nuestros objetos de estudio partimos de un campo de problemas. El campo de problemas tiene que estar mediatizado por algún elemento que nos indique cómo llevar a cabo esa tarea. En la provincia no hay indicadores, no sabemos de qué sufre la gente, si más depresión o de patologías del acto o de ansiedad y angustia en relación a problemáticas sociales. Sí hay datos a nivel nacional donde el alcoholismo
y la depresión son los indicadores que afectan en un estudio que se hace para Latinoamérica. Es un estudio del 2007 al 2010, se muestra la depresión y el alcoholismo como de prioridad en el campo de sufrimiento mental. También hay estudios interesantes en Buenos Aires acerca del riesgo suicida en adolescentes, pero no tenemos datos a nivel provincial. Entonces, ¿cómo abocarnos a la resolución de una tarea ante el desconocimiento, ¿no? Sí, nosotros pensábamos en lo que tenía que ver con propuestas para compartir y pensar entre todos, ¿no? Una es esto que mencionan Lucas y Claudia en relación con la investigación. Si la universidad, una posibilidad es abrirse a las instituciones de salud y establecer un diálogo en el cual la investigación sea claramente un encuentro, digamos, ¿no? Hoy por hoy la universidad está bastante cerrada en su autovalidación y si bien desde el 2010 se empieza a trabajar en lo que son las prácticas preprofesionales y eso está bárbaro y de a poquito se está instalando y se va encaminando, hace falta mucho más diálogo y esa es una posibilidad de encuentro y para resolver esta tensión entre lo que es la falta de investigación. Si no hay investigación movilizada desde un diálogo en lo que hace falta en las instituciones, y hay que preguntarse si tales tratamientos son eficaces, si son eficientes, cómo se los puede mejorar. En eso hace falta que la universidad se meta y entre a aportar, ¿no? Aportar, bueno, los estilos de terapeutas, los distintos paradigmas, si es que cabe hablar si es que cabe o no, si tiene sentido, bueno, lo tiene que investigar. Y en ese sentido hay un límite. Lo mismo tiene que ver con los límites entre la universidad en lo que son las investigación, extensión y profesión. O sea, pensamos que una posibilidad es el diálogo mayor entre lo que tiene que ver extensión e investigación, que se está logrando de a poco y que se tiene que fomentar mucho más. Y la inclusión de los profesionales, porque los profesionales quedan de alguna manera no validados. La universidad tiene como una lógica en la cual se autovalida si se investiga, si se hace extensión, pero el profesional es alguien que está en contacto permanente y si se lo convoca más al diálogo, bueno, también puede participar de esto que sería algo así como grupos de trabajo entre investigadores, extensionistas y profesionales. Esas cuestiones podrían abrir puertas. Nosotros pensamos que estas cuestiones también ayudan a superar esta cuestión de las lógicas partidarias, estas cuestiones que son bastante... sí, hay que transformarlas, pero bueno, o sea, un poco lo que decía Martín Baró, ¿no? Esto de hacer verdad, de transformar. Ahora, bueno, la ley tendrá sus bemoles y sus mecanismos para transformarse, pero fundamentalmente lo que invita es a pensar y a transformar nuestra realidad y a hacer verdaderamente el campo de la salud mental un diálogo entre las instituciones. Y habían, no me acuerdo cuál era el otro punto, eran tres. Está. ¿Quieren preguntarnos algo? Esperamos que nos pregunten. Por ejemplo, mi hija es adicta y en el certificado del psiquiatra dice trastorno... Gracias. Bueno, mi hija es adicta, ¿no? Y en el certificado del psiquiatra dice trastorno de personalidad por sustancia. ¿Eso es una enfermedad mental? A ver, gracias. Eso es otro de los problemas que planteamos, ¿no? La clasificación nosográfica sobre los problemas sociosanitarios o los problemas de salud o la singularidad. Ese diagnóstico no dice nada en particular de el nombre de tu hija, su acceso, su situación, su amor, su temor, su condición en la vida. Pero institucionalmente cada vez, por ejemplo, planteamos esta cuestión de la derivación a obras sociales, la obra social, en cualquier otra problemática, nosotros tenemos que tipificar a partir del DSM-4.
Construir un diagnóstico a partir del DSM-4, decir cuánto tiempo la persona va a estar en tratamiento y cerrar en eso. Muy pocas veces se nos piden objetivos terapéuticos o cómo va avanzando el paciente, pero es una cobertura física y la mayoría del tiempo, bien, no, el error está bien el fallido, porque es física, porque va a lo somático, no va a la cuestión psicosocial, ¿no? Prevalece lo somático. Y generalmente son 6 meses el lapso mayor para un tratamiento. Pero sí, está o el DSM o el CIE-10. Es lo que se ha instalado institucionalmente, ¿no? A pesar que también nosotros estudiamos postulados humanistas y existencialistas, como un Roger, que nos muestra que las nosografías psiquiátricas no sirven para la inscripción de la persona en el mundo. Lo que decía Claudia recién como el plano psicopatológico sería, vamos, lo que pensamos de la cuestión, si el plano psicopatológico no está, las categorías, el conjunto de categorías no está pensado en relación a la cuestión pragmática, digamos, a un hacer, a intervenciones, a un para qué, eso tiene como consecuencia la rotulación, la estigmatización, es decir, no sirve para nada. La pregunta que me parece que nos tenemos que hacer al pensar en categorías, DSM-4, CIE-10, DSM-5 ahora, es el para qué. ¿Para qué? Si nos quedamos en una cuestión de analizar cuál es la categoría y discutiendo, ¿no? También es vivencia de trabajo. Hay reuniones de equipo donde discutimos mucho, y que sí, por esta categoría pasamos 2 horas y nos cansamos, ¿o no? Nos cansamos. y al final no definimos el para qué, las intervenciones. Entonces, eso. ¿Quieren pasar el micrófono a los compañeros? Bueno, la verdad ya me olvidé lo que iba a preguntar. Iba encarado más que nada para el punto de esto de la acronicidad o una cosa así. No, la verdad que me olvidé del punto ese. Pregunto, si el tratamiento es para dejar la sustancia o para que el paciente deje la sustancia, sería, ¿hay adicción sin droga? La pregunta. ¿O es solamente droga con adicción? ¿Se entiende lo que quiero ir? Porque si no, si sería cuestión de dejar de drogarse nomás, el tratamiento no duraría, o por lo menos por lo que contempla la ley de salud mental, no duraría nada, me parece a mí, porque la verdad que desconozco muchos puntos de la ley de salud mental y demás, pero por ahí, por experiencia personal de algunos conocidos, digo, la problemática está en saber cuándo uno deja de ser adicto o cuándo el paciente deja de ser adicto, eso, ¿no? Sí, bueno, es muy buena la pregunta, es muy interesante. Sí, los tratamientos de adicciones hace bastante tiempo ya no se centran en la sustancia. Por ahí, esto que marcaba muy bien Lucas, es un error el hecho de enfatizar el término droga en la ley de salud mental cuando ya no se centra en la sustancia. Por supuesto que hay adicciones que no dependen del uso de una sustancia, como puede ser la adicción al juego, al internet, claro. Pero además, digamos, en esto sí es interesante, es decir, lo que hay siempre detrás es un sufrimiento psíquico. Eso es una concepción de avanzada, lo de la ley, que bueno, siempre está el sufrimiento psíquico como base de cualquier problema, ya sea que se lo pueda reducir a salud mental o que sea más complejo y que involucre aspectos culturales como es la adicción, ¿no? Porque el tema de la adicción lo que está atravesado por todo un fundamento cultural, en el cual, como dice Leukovich, de alguna manera es la subjetividad de nuestro tiempo. O sea, de alguna manera todos somos consumidores, todos, y se valida el sujeto adicto se crea a partir de una sociedad de consumo, ¿no? Por un lado está el aspecto cultural que menciono, y por otro lado, por supuesto que hay adicciones que no dependen de la sustancia, y los tratamientos en adicciones
se descentraron del tema de las sustancias, ¿sí? Está el sufrimiento psíquico, que es lo que produce una adicción, ¿no? Como el ejemplo. Sí, estamos acostumbrados a pensar como dicotómicamente, o tratamientos en distintos ámbitos, digo, ¿sí? O tratamientos que se focalizan en la cuestión de que la persona deje de consumir, es decir, que tiene una perspectiva como prohibicionista, ¿sí? Y abstencionista, o tratamientos que de alguna manera caen en una cuestión pseudo permisiva, por ubicarle alguna categoría, ¿sí? Que a veces se utiliza incluso la categoría de reducción de daños, ¿sí? También quedaría para charlar y largamente sobre qué significa eso, pero digamos, en un tratamiento digamos, no es que no sea importante sostener la abstinencia, ¿sí? No, ya no estamos refiriendo a cuestiones terapéuticas, ¿sí? Es fundamental, ese es un objetivo, es una meta, pero no es la única meta, ni mucho menos, ¿sí? Y que está supeditada en algunos casos a momentos particulares del tratamiento, ¿sí? Es importante que en los primeros tiempos, por ejemplo, sí la persona trabaje eso, ¿sí? Porque aparte a veces no puede trabajar otra cosa. ¿Se entiende? Porque lo que nosotros vemos acá es la formación, de pesquisar más en la historia de la persona. A veces hay pacientes que llegan a estados muy deteriorados y uno tiene que trabajar a un nivel más comportamental, ¿sí? Entonces las preguntas que son del orden del porqué, o más reflexivas, ¿sí? Eso está en un segundo momento, pero es un complemento, es algo integral, ¿sí? Sí, por esto que remarcabas, porque aparte también es interesante el tema de la complejidad. Hoy en día estamos pensando dentro del paradigma de la complejidad, y muchas veces esto de la dicotomía se nos presenta como un problema, porque nosotros tendemos a pensar en términos dicotómicos. Es un efecto, dice, ¿no? Pero es un efecto que se transforma en una causa también, ¿no? Ese pensamiento no lineal que instala la complejidad está en el tratamiento de las adicciones cuando se piensa la etiología. Si no es meramente un efecto, es un efecto que se transforma en una causa también. Y esto claramente lo explica Morini y todos los instalan una causalidad no lineal. Porque lo mismo es la misma relación que tiene con la familia, es decir, la familia sostiene el síntoma, la familia no es meramente alguien que en el pasado le instaló una vulnerabilidad, sino que en el presente se está sosteniendo. Entonces hay que intervenir de muchas dimensiones, ¿sí? Es un tratamiento muy complejo. No, en realidad se escucha, ¿no? Quería agregar una cosa que me parece importante, que no sé cómo está contemplado en el tema de la ley, que es esta cuestión que decían de la abstinencia, que me parece que muchos pacientes también, el objetivo no puede ser la abstinencia total, y la importancia también del diagnóstico diferencial de estructura, ¿no? Porque hay pacientes psicóticos donde ese consumo cumple una función y que en las comunidades está esto de, bueno, no se consume. El paciente tiene que entrar a la comunidad, hacer tratamiento y el consumo es, obviamente, abstinencia total. Y que esto desencadena muchas veces otras cuestiones en pacientes donde el consumo de determinada sustancia, bueno, compensaba alguna otra cuestión, ¿no? Y que se termina haciendo destrozos y el paciente termina abandonando el tratamiento y se va mucho peor de lo que entró. De esto, ¿no? De la importancia de que sea un caso a caso, digamos. Sí, ahí está la cuestión de la patología dual, de la categoría que también desde algunas perspectivas no se toma o se critica, pues como, pero sí, es un tema complejo ese. Pero si no hay abstinencia, ¿cómo van trabajando? Reemplazando algunas sustancias por otras para que el sujeto no entre, digamos, en una, más allá de la crisis que ya tiene, psíquica o a nivel personalidad, para que no se altere ese estado. ¿Cómo se va manejando? Porque no tengo idea si se van reemplazando sustancias, se van... No, bueno, son dos preguntas que se pueden relacionar, digamos, el tratamiento, ya que por ahí es una pregunta más en términos justamente de lo que es el dispositivo terapéutico. Y ustedes piensen que hay un control psiquiátrico, ¿sí? O sea, no hay el psiquiatra es el que va a establecer toda la farmacoterapia. O sea, no hay una cuestión de... claro.
La abstinencia, claro, y por otro lado está esta pregunta acerca de los cuadros duales, que justamente, bueno, es el juicio clínico también del psiquiatra, el que va interviniendo de forma particular, caso a caso, para hacer un tratamiento personalizado. Y eso está muy claro. Hoy también es una característica la búsqueda de un tratamiento personalizado. No sé si respondí tu pregunta o lo mismo. De hecho, por lo menos donde trabajamos nosotros, la perspectiva del psiquiatra es como muy relevante, muy importante para nosotros, y consideramos que en el tratamiento de las adicciones son importantes los psicofármacos, ¿sí? No, parece extraño decirlo, raro, porque le estás dando el derecho al paciente, lo dice. No, esto yo no mismo, porque estoy haciendo lo mismo, estoy con otra cosa. Y no, esa es una creencia irracional, que hay que ir trabajando y que hay que ir modificando, porque hay sobre todo en la primera parte del tratamiento, hay todo el espectro de por ejemplo, consumidores de alcohol, de benzodiazepinas, eso es importante, pues una terapia sirve para controlar la abstinencia, y para que el paciente no por un craving muy intenso abandone el tratamiento. Entonces, es siempre integral, digamos, por lo menos esto que decías de que las comunidades terapéuticas ¿cómo es que dijiste? No al consumo, De hecho es un contrato, viste, que no quiero dar nombres, pero muchas veces el paciente firma un contrato cuando inicia el tratamiento donde se compromete a dejar de consumir. Sí, hay un tema ahí que me parece que tiene que ver con cuando está instalada la dependencia de la sustancia que sea. Por eso digo, no hablar de rehabilitación, tampoco de cura, sí de recuperación. Y se trabaja para ir construyendo la recuperación, y una vez que creemos que está construida, sostenerla. Me parece que es otro enfoque distinto ese, al de estar decidiendo si consume, no dejas de consumir, viene de una forma estricta, y si no ingresas al tratamiento. Y si en el tratamiento tenés un episodio de violación de la abstinencia o una recaída, entonces como castigo te echamos, o te expulsamos, o te dejamos afuera, o todo lo que hiciste no sirve para nada, ¿sí? No ese es el criterio con el que trabajamos. De hecho, trabajar la recaída sí está comprobado que sí es iatrogénico. Eso expulsa al paciente y conduce a que al paciente profundice la recaída. Es que justamente tiene que ver también con hacer una construcción interdisciplinaria de un diagnóstico diferencial. Esta cuestión de la patología dual muchas veces van en contra del tratamiento. Por ejemplo, paciente alcohólico de mucho tiempo de consumo genera episodios psicóticos. Entonces, a veces, vuelvo al tema de la formación, hay que tener mucha hora de vuelo, digamos, ¿no? Estar en la cancha, para nosotros que no tenemos, por ejemplo, en ese sentido, formación orgánica, de poder pensar en un posible mal de Korsakoff, que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, a la conciencia, y que es una alteración del cerebro. Entonces el delirio es efecto de esa patología, y que muchas veces queda el paciente pensado desde una cuestión estructural, como puede ser una psicosis o un delirio crónico, en relación a eso. Rápidamente, los que trabajamos en el Hospital General, que tenemos muy buen vínculo interdisciplinario con los médicos clínicos, podemos recuperar y discutir algo de esto, los clínicos dicen rápidamente la benzodiazepina y la vitamina C, ¿no? Porque es hacia al proceso, ¿no?, de la patología alcohólica, que este tema nosotros lo desconocemos también. Sí, y fundamentalmente también otra cuestión que se ha ido marcando durante mucho tiempo antes de la ley es el tema de la restitución de derechos. Por ahí también es importante, que responde un poco también a esta pregunta, es decir, más allá, es decir, en las comunidades terapéuticas se tiende a que la persona pueda restituir sus derechos vulnerados, ya sea la educación, ya sea, muchos han podido terminar el secundario, incluso, son muy pocos los casos que hemos tenido de analfabetismo, pero bueno, han recibido la posibilidad de instruirse.
Lo mismo con lo laboral. Si el paciente adicto es diferente al psicótico, porque el paciente adicto tiene una capacidad laboral impresionante. O sea, pero a veces lo que se encuentra, porque esto lo de la intersectorialidad va a ser bárbaro, porque va a permitir que el Ministerio de Trabajo aporte, claro, pero genere fuentes de inclusión. En ese punto es interesante por lo que se ha hecho como una restitución de derecho también, bueno, la formación de cursos, en cursos laborales, capacitación, en convenios muchas veces con una institución que se llama Solanda, en este caso no la nombro porque nos ha hecho la gauchada muchas veces de darnos becas, así que es interesante, en formación de pequeños cursos, por ahí 2 meses, porque son internaciones cortas, así que... Las redes informales, sí. Sí. Que otras veces están estas redes formales que se van constituyendo y otras veces lo que ocurre es que la institución, al estar referenciada en la comunidad, los mismos empiezan a surgir actores comunitarios, ¿sí? Que ofrecen, a veces de forma, generalmente como voluntariados. Tenemos en la institución un caso puntual de una persona que tiene distintas, lo que tiene changas y trabajos por la zona, y él ofrece viene a ofrecer trabajo, ¿sí? Y a veces se crea una relación ahí con los actores, digamos, y agentes del barrio, interesante, que surge de la práctica misma, ¿sí? Que generalmente son potenciadores, fortalecedores, porque le sirven al paciente como ensayo previo de lo que sería ya la búsqueda laboral oficial, ¿sí? Que tirar toda esta práctica de armar el currículum, de llevar el currículum. Hay pacientes que eso les cuesta muchísimo, que se ponen muy ansiosos, que es una cuestión muy inhibitoria para salir a eso. Entonces, esa primera práctica con el mundo, no esa primera práctica, pero esa práctica que comienza a realizarse ya como el segundo o tercer periodo de tratamiento, es muy importante, es muy importante. Ustedes por ahí pudieron ver en la viñeta clínica que pautamos, ¿no? Que llega a nosotros un paciente desde el año 2009 y se mantiene un vínculo terapéutico cuando ya no consume ni droga ni alcohol. Entonces, también pensar esta cuestión, ¿no?, de los lapsos de internación y de la cuestión banal de la cura, ¿no?, esto que plantean mis compañeros, hay una transformación y hay un efecto subjetivo en un marco social, histórico, que va de alguna manera a pautar algunas cosas y otras no, porque la singularidad no se puede anticipar. Es algo que se va produciendo, ¿no? Y que también, ¿no?, la asistencia de nuestros pacientes generan efectos de transformación. Estos pacientes nos posibilitaron a nosotros poder pensar de esta manera, ¿no? O cuestionarnos, o corrernos de cierta, como diría Vilanova, comodidad intelectual a la hora de plantear, ¿no?, una práctica. Que el paciente no es que está el sistema terapéutico y por otro lado el paciente. No, el paciente forma parte del sistema terapéutico. Lo cual no es un detalle menor. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo. No, nada más si pueden hacer alguna reflexión algo respecto de la prevención. Ahí hay una... Ah, perdón. Me colé. Gracias. Hola, ¿qué tal? Les quería consultar específicamente con respecto al tratamiento, si podrían mencionar un poquito en cuanto a los dispositivos familiares, grupales, algo en referencia a eso, ¿no? Sí, bueno, la comunidad terapéutica Chapadmalal tiene un dispositivo, es un sistema terapéutico complejo en el cual es convivencial, ¿no? Y los grupos son, grupos diarios tienen alrededor de 4 grupos diarios, asamblea de apertura, asamblea de cierre, dirigida generalmente por operadores socioterapéuticos, y después hay, los diferentes días hay grupos terapéuticos, grupos y talleres de terapia ocupacional, abordaje corporal, terapia artística, taller de cine debate, grupos de ética y valores,
se llaman grupos de sentimientos, grupos de convivencia, que son los grupos más tradicionales de las comunidades terapéuticas. Y si no me estoy olvidando mucho, bueno, después todo lo que son las intervenciones profesionales, ¿no? El encuentro con el psiquiatra, la terapia individual, terapia grupal, y dentro de las terapias familiares está el encuentro de multifamiliar que se incorporó este año, que lo trajo Lucas con una idea que está bárbara. Una vez al mes todas las familias, ustedes piensen que no todos los familiares son de Mar del Plata, entonces es todo un tema venirse hasta la comunidad terapéutica. Una vez al mes hay un encuentro familiar, multifamiliar, con los pacientes, coordinados por 3 psicólogos, y después están las sesiones vinculares o familiares que va caso a caso, en diferentes momentos del tratamiento. Como ven, como que es un sistema terapéutico así complejo, digamos, una diversidad de roles, de coordinaciones, pero sí, más o menos lo que contaba Sergio. Los psicólogos participamos de los grupos terapéuticos, de las multifamiliares, las entrevistas vinculares, psicoterapia individual. Después un grupo se llama Cuidado de Sí, que lo coordina uno de los psicólogos, y otro grupo de comunicación. Y la reunión con los de equipo, que es parte del sistema terapéutico. Y la reunión de equipo, donde participamos todos los integrantes del equipo. Y esa es más o menos la dinámica del dispositivo. Tiene esa estructura. Si podían hacer alguna reflexión respecto de la prevención, de cómo, no porque ustedes la hagan, digo, puntualmente, porque ya están en otra instancia, digamos, por ahí de todo, claro. Pero por ahí de cómo creen que tendría que ser o... Claro. Yo quería mencionar, por ahí, a diferencia de la comunidad terapéutica, los dispositivos del hospital general, no hablo específicamente del lugar donde estoy yo, son de asistencia individual y familiar. Les planteaba la dificultad de estos pacientes de solicitar ayuda o de llegar a una consulta, es decir, la demanda viene desde otro sentido, no viene a partir de lo propio. Entonces, en el equipo donde yo estoy, en el sentido de la prevención, lo que se hace es, voy con la demanda de asistencia, la demanda del terapeuta, es decir, mi demanda, asistir a ese paciente, planificado está en el equipo interdisciplinario, una internación. Por cuestiones orgánicas varias, alcoholismo y una descompensación asociada a un infarto de miocardio o alguna cuestión que tiene que ver con un accidente. Es decir, en esas condiciones se apela a los psicólogos que trabajamos en el hospital general. Se articula la demanda en la internación y en otro momento el paciente es asistido en consultorio. Esta cuestión de la prevención, porque trabajamos en un equipo donde a los pacientes internados del Hospital General los ve tanto el asistente social como la terapista ocupacional, como el psicólogo, como el médico clínico, cardiólogo en este caso. Entonces, parte del tratamiento es realizar todas esas consultas. Perdón, me olvidaba de la nutricionista también. Parte del tratamiento, ¿no? Ustedes habrán escuchado las carencias por ahí que tienen estructuralmente estas instituciones, pero también tiene buenos equipos de trabajo, muy bien consolidados. Entonces, parte de la prevención es pensar una oferta terapéutica interdisciplinaria. Sí, bueno, yo creo que nosotros, claro, estamos en una prevención más bien terciaria, y en el caso de la primaria y la secundaria, por ahí los dispositivos familiares ayudan, digamos, todo lo que tiene que ver con familiares que pueden estar en una situación de riesgo de enfermarse. Y en ese sentido la ley ha promovido, hay todo un énfasis muy bueno en la prevención en general, y esto la ley lo fortalece, digamos. Todo lo que es a través del deporte, del arte, se está trabajando muchísimo en eso. No es nuestro caso, nosotros estamos en tratamiento, pero sí, es evidente que hay toda una política muy buena en los barrios, en territorios, en torno a la prevención. Por ejemplo, en los últimos 6-7 años, la Sociedad de Fomento ha sido una institución que ha podido generar lazos de mediación
muy interesantes, ¿no? Porque la sociedad de fomento también repercute en el contexto de vida de las personas, vecinos, militancia. Es decir, esto es muy interesante, pensar en algo que también como universidad estamos alejados, ¿no?, de esa institución y que tiene mucha importancia actualmente. Nosotros el año pasado en Batán comenzamos los talleres para chicos gratuitos, con varios en apoyo escolar, dibujo artístico, hay folclore, juegos teatrales, que se sumaron adultos. Así, voluntariado, y empezamos a trabajar, y este año no pudimos hacerlo hasta este momento. Y sí están los otros talleres que están funcionando, que están en la escuela número 7. Y bueno, también con este objetivo de poder sacar al chico a la calle después del colegio y poder darles algo para que ellos puedan desarrollarse. Bueno. Una experiencia muy linda en el CPA de Quilmes. Lo que hicieron fue, en el CPA de Quilmes lo que hicieron fue centrarse en lo que tenía que ver con la formación laboral. Era, creo que un curso de peluquería y otro de gastronomía. Y funcionaba dentro del CPA, pero no centrándose en la parte terapéutica, nada. Simplemente iban a aprender, incluso algunos no sabían ni siquiera que iba al CPA. ¿Sí? Iban a aprender un oficio, una profesión. Y después surgía la demanda. Esas fueron experiencias muy lindas también. Bueno, si no quedan más preguntas, un aplauso para los profesionales. Y agradecerles la agrupación Cauces, la predisposición, la verdad, un trabajo enorme en la presentación. Les repito, el material que nos va a dar el licenciado Tosi lo vamos a poner en las páginas, cualquier cosa nos escriben, a Cauces Psicología, si no también está el mail. Y no se vayan si no dieron el presente, por favor.